Hola mis hermanos, ahora vamos a seguir con nuestra clase del Nuevo Testamento y nuestra introducción al Nuevo Testamento. Esta clase nos toca una nueva sección de nuestra introducción general, que es el canon del Nuevo Testamento. Ahora estamos estudiando el canon, luego vamos a estudiar el texto, luego vamos a estudiar como el estudio del Nuevo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a enfocarnos en el canon del Nuevo Testamento. Y hay algunas preguntas importantes que necesitamos hacer y tratar de responder. Por ejemplo, ¿tenemos el Nuevo Testamento correcto? En los años 1948, más o menos, descubrimos varios otros libros y epístolas de los primeros siglos. Hay unos que quieren alegar que hemos perdido unos de los libros canónicos originales. Libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos, y otros se alegan que esos deben ser parte de nuestro canon. ¿Cómo podemos confiar entonces en tener los libros correctos? Nosotros, ¿cómo podemos saber que podemos confiar en los libros del Nuevo Testamento que tenemos? Hay quizás libros dentro del canon que tenemos que no pertenecen a ese grupo, que no deben estar ahí. O en segundo lugar, ¿cómo podemos saber que ¿O cómo podemos saber si hay algunos libros canónicos que no se incluyeron en el Nuevo Testamento? Es decir, quizás hay un libro canónico, un libro inspirado a que Dios quería poner en el canon, pero se perdió en algún lado y no lo hemos encontrado todavía. Entonces, esas son preguntas que queremos contestar en esta clase y las dos se responden en una consideración de la naturaleza del canon. Nosotros vamos a definir el canon de una manera específica y ahora quiero dar como un bosquejo. Vamos a tener que dividir esa clase quizás en dos, quizás tres, definitivamente dos, quizás tres clases. Pero hagamos un esquema, un bosquejo de nuestra clase. Primero queremos definir nuestro entendimiento del canon, brevemente como dar una definición de lo que creemos es el canon. Luego queremos analizar varios de los métodos que eruditos han propuesto para entender la naturaleza del canon. Luego necesitamos defender nuestro entendimiento del canon a la luz de esas alternativas porque nuestro entendimiento es correcto. Luego dar un relato histórico breve del desarrollo del canon, de su recepción, cómo fue recibido en la iglesia y quizás tener tiempo para consultar algunas preguntas prácticas y contestarlas. Entonces, definamos qué es canon. El canon es el grupo o lista de libros inspirados por Dios y designados para ser la autoridad suprema de la iglesia, a la cual la iglesia debe, o las cuales, perdón, los cuales la iglesia debe reconocer y a los cuales la iglesia debe someterse. Entonces, esa definición, vamos a ver, tiene tres aspectos claves. Tiene un aspecto ontológico, es decir, el canon es determinado por Dios. Dios en establecer esos libros como la regla para la fe y la vida de la iglesia perpetuamente, Él determina los libros canónicos, los libros que deben ser la autoridad en la iglesia y en la vida del cristiano. Entonces, Él determina su naturaleza ontológica. En segundo lugar, vamos a ver que hay un aspecto formal, un aspecto en que la iglesia formalmente, en una manera oficial, formal, en un decreto o una opinión común, un consenso, debe reconocer esos libros. Y eso es algo que Dios produce a través de la eficacia de su palabra. Y en último lugar, vamos a ver un aspecto funcional. Y es que la Biblia, siendo la autoridad de Dios, siendo el libro en que Dios mismo habla con su pueblo, habla a su pueblo,
Dios o el pueblo de Dios desde el principio empieza a usar esos libros en una función autoritativa. En una función autoritativa. Entonces, vamos a primero considerar algunos de los métodos, de los varios métodos para determinar el contenido de los libros. El primer grupo de métodos que queremos considerar, hay varias reconstrucciones o métodos detrás de esa forma, pero todos tienen algo en común, y es que el canon es determinado por la comunidad de la fe, es determinado por un cristiano o un grupo de cristianos o la iglesia entera. Este primer grupo ve el establecimiento del canon como el resultado de una decisión formal de parte de la comunidad de la fe o de la iglesia. Normalmente, esos modelos ponen la fecha para el cierre del canon con la llegada de un consenso general o una declaración de un concilio, como lo que se encuentra en el siglo IV, cuando encontramos un gran consenso y también concilios de iglesias regionales, de muchas iglesias afirmando solo ciertos libros y los libros que nosotros hoy en día tenemos como parte de nuestro Nuevo Testamento. Ellos limitan el canon a este siglo. Vamos a ver varias formas de este método, de esa forma determinada por la comunidad, pero muchos fechan el cierre del canon al siglo IV después de Cristo, como los años 390, 380, alrededor del final de ese siglo. En primer lugar, queremos ver el modelo exclusivo. El modelo exclusivo. Ese modelo fue propuesto primeramente por A.C. Sundberg. A.C. Sundberg, quien nació en 1921. Y en 1968, él escribió un artículo que se llama Hacia una historia revisada del canon del Nuevo Testamento. Entonces, él está respondiendo a algunos eruditos, a algunos conservadores, como Theodor Zahn del siglo XIX, quien tenía una idea del canon, de la historia del canon, y él trataba de revisar esa historia y poner el canon como algo que solamente surge en el siglo IV. Él hace una distinción entre la idea de canon y la idea de escritura. Entre el canon y escritura. Esos libros pueden existir como escritura antes de llegar a ser canon. Entonces, él hacía esa distinción y por hacer esa distinción, él limitaba la idea de canon al tiempo en el siglo IV y después. Usar el término canon para referirse a libros del Nuevo Testamento antes del siglo IV es lo que él dijo es anacronístico. Es como poner un concepto de un tiempo posterior en un tiempo anterior. Entonces, es como hablar de los lugares en Ecuador, como Ecuador, antes del siglo XVI o XVII. Podemos quizás hablar de Quito, que existía en ese tiempo, pero Ecuador en sí no existía en sí hasta unos siglos después. Entonces eso sería algo anacronístico, aunque puede ayudar al oyente a entender a qué se refiere, como la geografía. Entonces para él, el usar el canon antes de los 300 era anacronístico. Y él no veía un concepto de ese canon antes de ese tiempo. Un ejemplo muy importante y un ejemplo bien discutido es una lista canónica, una lista del canon que se llama el canon muratoriano o el canon de Muraturi, que viene, según muchos eruditos que yo confío más, de alrededor de 180 o 190. Pero él fecha esa lista
al siglo IV, al cuarto siglo, porque él decía que esa idea no aparece antes de ese tiempo, no aparece antes del siglo IV. Entonces, esa lista tiene que venir de un tiempo posterior. Entonces, él, en una manera, él ya tiene su conclusión de otras ideas y lleva esa consideración, esa idea de canon como anacronístico antes del siglo IV a su fecha y su consideración del canon muratoriano, lo cual como un poco le da un prejuicio que él en una manera presupone su conclusión antes de hacer su observación. Aunque sí hay algunas cosas difíciles en el lenguaje que debemos tratar de entender, y quizás en otra clase vamos a tener ese tiempo para hacerlo. Quizás en la historia de la Biblia podemos leer ese documento y como pensar un poco en eso. Entonces, él tiene varias ideas claves para su sistema. Uno, que el canon no aparece antes del siglo IV, requiere un gran consenso sobre los libros y el contenido de los libros, y que hay una etapa como bien distinta y nueva en el siglo IV. Pero podemos ver con el canon muratoriano, si le damos una fecha en el segundo siglo, eso dice que sí hay un concepto de canon antes del cuarto siglo. También el Antiguo Testamento era un canon que la iglesia siempre tenía. La iglesia siempre tenía un concepto de canon, porque siempre tenía el Antiguo Testamento. Ya tenía una escritura autoritativa y limitada. No atribuía la misma autoridad a cualquier libro. Ellos tenían una concepción de un canon, de una colección limitada de libros específicos. Entonces, eso muestra que había un concepto de canon antes del cuarto siglo. En segundo lugar, también había un gran consenso sobre varios de los libros en una manera funcional antes de ese tiempo también. Vamos a ver en nuestra reconstrucción histórica que había un gran consenso sobre casi todos los libros del Nuevo Testamento antes del final del segundo siglo. Antes de 200, encontramos un gran consenso sobre todos los evangelios, Hechos, todas las cartas, las epístolas de Pablo, en muchos lugares Apocalipsis y Hebreos, también Primera de Juan y Primera de Pedro, y todavía había cierto tipo de debate sobre Segunda de Pedro, Judas y Santiago, y en ciertas partes Hebreos y Apocalipsis. Pero casi todos los libros, como 24 o 23 de los 27, ya toda la iglesia estaba de acuerdo con la autoridad de esos libros. Hay algo un poco difícil en esa consideración, y es importante recordar que en esa época, sí, el canon, los límites no estaban como completamente definidas en ese sentido funcional, porque la iglesia primitiva solía usar ciertos escritos no canónicos también. Por ejemplo, vamos a ver algunos que afirmaron la autoridad de la epístola de Bernabé, o la Didaqué, o la epístola del Clemente de Roma. Pero eso solo demuestra que en el segundo siglo, aunque había un gran consenso, y en una manera ontológica ya estaba cerrado el canon, pero en su forma formal y funcional todavía los límites estaban un poco borrosos, y por eso algunos afirmaban ciertos libros que luego llegaron a ser no canónicos, a verse claramente como no canónicos, y también agregaron algunos como Segundo de Pedro, Judas, Santiago, etc. Entonces, él ve esa idea de canon solo en el siglo IV. Él no ve ese tipo de gran consenso, o no le da peso a ese gran consenso que se encuentra antes también sobre el contenido de esos libros,
Y también él ve algo completamente nuevo con el siglo IV. Aunque hay concilios y eso es un poco nuevo, pero el consenso sobre los libros, el avance, el uso de la Biblia en una manera formal y autoritativa en la iglesia, el Nuevo Testamento como leído en el culto público, todo eso ya existía antes. Entonces, él tiene varios problemas con su sistema, pero ha llegado a ser un sistema importante entender. En segundo lugar, vemos el modelo católico romano. Ellos también, su entendimiento del canon es también una forma de esa idea de un canon determinado por la comunidad o por la iglesia. Aquí encontramos que es la iglesia católica que determina el canon. Ellos dicen que la iglesia existe antes del canon y pueden usar varios de los argumentos de Schoenberg y otros, diciendo la iglesia existió antes del Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento es determinado por la iglesia y no la iglesia por el Nuevo Testamento. Pero ellos tienen como el carro antes del caballo y ven que ellos ven a la iglesia como la autoridad detrás del canon. Pero eso es bien peligroso porque pone la iglesia como el estándar por encima de la Biblia. Y hemos visto eso en la hermenéutica y varias otras partes, que la iglesia, la iglesia católica romana, llegó a tener una autoridad por encima de las escrituras, como el intérprete oficial y también como la fuerza determinadora en el contenido de la Biblia, lo cual tiene una gran autoridad. Ellos dirían que es un argumento circular solamente usar la Biblia para defender la Biblia. Entonces ellos apelan a una autoridad fuera de la Biblia, la cual es la iglesia, para defender su defensa del canon. Porque es la iglesia, una autoridad aparte de la Biblia, que le da su autoridad y su reconocimiento a la Biblia. Pero es cierto que la iglesia tiene un rol importante en reconocer el contenido, pero la iglesia no le da su autoridad. La iglesia tiene la responsabilidad de reconocer la autoridad de las escrituras y usar las escrituras como su autoridad y someterse a ellas. Pero no le puede dar su autoridad. No le puede dar su autoridad. Son autoritativas porque vienen de Dios. Incluso en esa consideración del canon debemos siempre tener esas presuposiciones en cuenta. Eso nos lleva a una tercera opción bajo esos métodos del canon determinado por la comunidad. Y esa es la tesis de Bauer y Ehrman. Ese es Walter Bauer y Bart Ehrman. Walter Bauer es un erudito más viejo del siglo XX y él murió en 1960 y él escribió un libro famoso en 1934. Y esta teoría ha llegado a ser aún más famosa en las universidades y las escuelas del mundo a través de Bart Ehrman, quien usando los encuentros de los evangelios gnósticos y varias otras cosas, ha tratado de probar que un grupo ortodoxo, el ganador de las batallas teológicas, determinó el contenido de la Biblia, del Nuevo Testamento, y rechazaron a otros libros igualmente de válido, como el Evangelio de Tomás y otros evangelios así también. El Evangelio de Pedro y muchos otros. Entonces ellos en esos libros y el trabajo de Ehrman, la diversidad es rey. La diversidad es rey. Ellos dirían que no hay una forma ortodoxa, una forma oficial del cristianismo en ese tiempo. El cristianismo era una lucha entre varias formas del cristianismo
y había una batalla. Entonces el gnosticismo, el docetismo y lo que vemos como la ortodoxia eran formas igualmente válidas de cristianismo. Y estaban en una lucha de quién iba a ganar el derecho de ser llamada la forma verdadera, la forma ortodoxa, la forma oficial del cristianismo. Entonces, la iglesia primitiva era una batalla entre formas de igual validez de esa nueva religión. Y el canon es determinado. El grupo, la forma del cristianismo que gana este debate teológico es la forma que determina el contenido del canon. Entonces, ya que los ortodoxos ganaron, ellos pudieron limitar la lista del canon a los libros que nosotros tenemos. Entonces, debido a que las otras formas del cristianismo perdieron, los evangelios de Tomás, de Pedro, de los hebreos y esos otros evangelios fueron expulsados y no incluidos, aunque representan el cristianismo, una forma válida del cristianismo del primer siglo y el segundo siglo, debido a esa guerra teológica entre varias formas legítimas del cristianismo, sus libros fueron rechazados y los que tenemos fueron recibidos. ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron recibidos y Tomás, Pedro, los hebreos y varios otros fueron rechazados? ¿Por qué? ¿Quién lo determinó? Ellos dirían, es porque debido a esa diversidad, que el cristianismo no tenía una sola forma, una sola ortodoxia. Esa idea viene después y viene como el producto del debate entre varias formas legítimas del cristianismo que llegaron a rechazar los cánones o los evangelios que no concordaban con su teología, la teología ganadora. Entonces, Ehrman tiene algunos libros sobre los evangelios perdidos y cosas así, para hacer esa pregunta de quién escogió esos 4 evangelios y quién rechazó todos los demás. Pero al leer los otros, quizás en otra clase podemos tomar el tiempo para leer un poco del evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, para ver qué tan diferente son esos evangelios de nuestros evangelios y que no tienen presuposiciones y una cosmovisión bien distinta, una forma gnóstica. En último lugar, en cuanto a esos métodos del canon determinado por la iglesia, por la comunidad, de hecho es una forma más individualista que las otras formas corporativas que hemos visto. Las otras son la obra de una comunidad, de la iglesia completa. Como el modelo exclusivo es como la iglesia entera. La tesis de Bauer y Ehrman es como un grupo entre el cristianismo, entre los grupos diversos del cristianismo. La Iglesia Católica Romana es la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana que determina el canon. Pero aquí lo que determina el canon no es una iglesia, una comunidad, sino cuando ese libro se convierte en un encuentro con Dios en el individuo. Lo que importa no es la revelación escrita, sino una experiencia existencial con Dios. Lo importante es que tenemos una relación, una experiencia de Dios. Y en los libros en que experimentamos a Dios, encontramos el canon. Como Kruger dice, estoy tratando de recordar su primer nombre. Michael Kruger, sí, claro. Michael Kruger dice, los cristianos no experimentan a Dios en las escrituras porque son canónicas. Él está hablando por parte de los neo-ortodoxos.
no experimentan a Dios en las Escrituras porque son canónicas, sino son canónicas porque los cristianos experimentan a Dios en ellas. Noten la diferencia. Nosotros creemos que sí experimentamos a Dios en la Biblia. Es parte de la iluminación, de ser la comunicación personal de Dios, que Él nos habla y escuchamos su voz en la Biblia. Pero eso para nosotros es el producto de ser canónica, de ser el libro inspirado, diseñado por Dios para ser la regla del cristianismo, de la iglesia. Pero para ellos son canónicas porque tienen ese efecto. Entonces hay varias formas de eso. Karl Barth, uno de los líderes de la nueva ortodoxia, la neo-ortodoxia, él tiene una forma un poco más conservadora de esa idea. Él dice que la pregunta del canon es todavía abierta, pero Dios generalmente se limita al canon que tenemos. Entonces, aunque es posible que Dios nos dé otros libros en que se encuentra con nosotros, pero normalmente sigue y usa los libros que tenemos. Otro neoortodoxo, Emil Brunner, dice que Dios libremente puede canonizar cualquier libro extra bíblico también. Entonces, para él, Dios puede usar cualquier libro para encontrarse con nosotros. Dios puede darnos una experiencia existencial. Eso es lo que es realmente la revelación en cualquier libro. No es limitado a la Biblia. Barth tenía una idea que era más limitada esa experiencia a la Biblia, a los libros que nosotros tenemos, aunque todavía seguía abierta la pregunta. Pero para Brunner, ya la Biblia no era un límite para Dios. Dios no se había limitado a la Biblia. Él podía revelarse a nosotros en un libro de Shakespeare o cualquier otro autor. No había un límite. Entonces, de esa misma manera, ese individuo en una forma determina el canon. No en una manera formal en que él está como haciendo un edicto, un decreto del canon, sino Dios, la experiencia del creyente con esos libros es lo que determina su canonicidad. El segundo grupo de métodos del canon es que el canon es determinado por una consideración histórica, por la historia. Un ejemplo de esto es la idea del canon dentro del canon. Esa idea viene de Kurt Aland y varios otros eruditos también. Ellos dirían que hay una lista formalmente reconocida. Entonces ellos reconocen el rol de la iglesia en determinar esta lista. Pero el canon verdadero, el canon dentro del canon, entonces la primera idea del canon es esa lista determinada por la iglesia. Pero el canon verdadero se encuentra allí, pero tenemos que hacer un poco de trabajo histórico para encontrarlo. El canon verdadero se descubre dentro del canon reconocido, dependiendo de los criterios histórico-críticos usados por el erudito moderno. Entonces, usando los varios criterios de la autenticidad para ver si una afirmación acerca de Cristo es verdadera o no, o algo así, eso nos da el canon verdadero. Si podemos determinar que realmente es una afirmación que viene de Jesús o es cierto acerca de Jesús con nuestras propias presuposiciones históricas, esa es el canon verdadero y por eso provee un canon dentro del canon. En segundo lugar tenemos los criterios de canonicidad. El primer ejemplo es mucho más liberal que el segundo. El segundo tiene muchos beneficios y tiene mucha utilidad apologética, pero al mismo tiempo puede llegar a un extremo peligroso. Y de hecho se encuentra en el sistema de B.B. Warfield. Él dice que debemos analizar el canon
basándonos en ciertos criterios históricos, como venir de los apóstoles, a estar de acuerdo con la teología de los apóstoles, a su uso en las iglesias y varias otras cosas. Entonces, esos criterios extra bíblicos e históricos del canon llegan a ser como la medida por la cual medimos y analizamos el contenido del canon. Entonces, esos estudios pueden ser muy útiles y de hecho vamos a usar algo de eso en nuestra reconstrucción histórica. Pero es importante recordar que la Biblia es su propia autoridad. La historia, tanto la iglesia como la historia, no puede darle a las escrituras su autoridad. La historia no puede determinar la autoridad de las escrituras, sino puede ser útil para ayudarnos a reconocer los libros autoritativos, pero no para determinar los libros autoritativos. Entonces, ese es el peligro. No creo que Warfield se cayó en ese peligro, pero sí es un peligro de ese método, porque ponemos a algo, un cierto criterio fuera de las escrituras para juzgar las escrituras. ¿Me hago entender? Entonces, esos son algunos de las ideas claves acerca del canon y los varios métodos de acercarnos a la pregunta del canon. Eso nos lleva a nuestra defensa del canon. Hay tres maneras de definir el canon. Algunos de los métodos que hemos visto se limitan a una de estas maneras, uno de esos aspectos. Primero hay la definición formal, que es cuando la iglesia o la comunidad o el individuo lo recibe como escritura autoritativa, oficialmente, formalmente. Cuando la iglesia reconoce este canon como la autoridad, la escritura autoritativa, oficialmente, un gran consenso, ese es el canon formal. El canon funcional es cuando un escrito llega a funcionar o tener la función autoritativa en la comunidad. Llega a ser parte de la teología, la regla de fe y vida de un grupo o de una iglesia. Llega a ser leída en la iglesia y tener una función como canon en la iglesia, en la comunidad. Entonces, son un poco distintas. La idea formal es un decreto, una decisión formal acerca de su contenido. La idea funcional es un escrito llegando a funcionar como un libro canónico, aunque no haya una decisión formal y oficial de un concilio. Pero ontológicamente, esa es la idea que muchas veces se olvida en esa consideración por muchos eruditos, es que el canon es una pregunta teológica. Muchos tratan de separar la teología de la consideración del canon, pero no podemos hacerlo, porque el canon es un concepto teológico. Conlleva varias presuposiciones e ideas claves acerca de Dios, que Él puede revelarse, que Él se ha revelado y que la Biblia es nuestra autoridad. Entonces, ontológicamente, es cuando Dios inspira y autoriza un cierto número de libros y no otros. Cuando Dios ilumina, inspira y autoriza ciertos libros y no otros, eso determina el canon. Y yo creo que los otros dos, la idea funcional y la idea formal, son también bien importantes. Pero yo creo que fluyen de esa manera ontológica. Son productos de la obra de Dios en el canon. Debido a que esos libros son divinamente inspirados y diseñados por Dios para ser la regla de fe y vida de la iglesia, Él va a asegurar que la iglesia use esos libros como su autoridad y que van a llegar a un consenso general de su contenido en una manera formal. Dios asegura
esas realidades. Entonces, el canon formal y el canon funcional son importantes, pero son el producto de la ontología del canon. Son productos de lo que Dios hace en el canon. Entonces, consideremos nuestra definición un poco más. El canon es el grupo o lista de libros inspirados por Dios y provistos para ser la autoridad suprema de la iglesia, a la cual la iglesia debe reconocer y someterse. Entonces, a esta lista, la iglesia debe reconocerla y debe someterse a ella. Cuando dividimos esas partes, vemos que nuestra definición incluye esas tres ideas. Ontológicamente, vemos que son inspirados por Dios y provistos para ser la autoridad suprema de la iglesia. También vemos la idea formal, que la iglesia debe reconocer esos libros. Y vemos la idea funcional, que la iglesia debe someterse a ella. La iglesia debe usarlas como su autoridad. La iglesia debe reconocerlas formalmente como su autoridad y debe realmente vivir a la luz de eso. Entonces, en la próxima parte de esta clase queremos lograr tres metas. Queremos defender bíblicamente la existencia y adición del canon del Nuevo Testamento. Si tenemos ya el Antiguo Testamento, ¿por qué necesitamos el Antiguo Testamento? Segundo, queremos determinar los dos prerequisitos para la inclusión en el canon. La idea de la exposición o la disponibilidad providencial y los atributos de canonicidad. Y en tercer lugar, queremos definir los tres atributos definidos bíblicamente de la canonicidad. Okay, esas son las tres metas. No vamos a poder terminar toda esa parte en esta clase, pero vamos a empezar, pues, veamos. Sí. Entonces, en primer lugar, hagamos la pregunta, ¿no es el Antiguo Testamento suficiente? ¿No es el Antiguo Testamento suficiente? Porque la iglesia cristiana siempre ha tenido un canon, como ya he dicho. La iglesia cristiana nunca existía un momento sin un canon. El canon siempre estuvo ahí, el canon siempre era parte de la vida de los cristianos, desde Cristo mismo. Él usaba y leía y estudiaba el canon y afirmaba la inerrancia y la inspiración del Antiguo Testamento. Los apóstoles también afirman esto. 2 Timoteo 3, 15 a 16. Cuando hablan de cómo es el Espíritu Santo hablando en el Antiguo Testamento. Cuando usan el Antiguo Testamento para defender sus doctrinas y comprobar el cumplimiento de las profecías en la vida de Cristo. Eso nos lleva a una consideración de que el canon ya existía. Pero ¿por qué entonces agregar a ese canon? ¿Por qué necesitamos agregar a ese canon? Pues un concepto bien importante que necesitamos recordar es la naturaleza de que la Biblia es nuestra autoridad suprema. Cuando tratamos de responder a esa pregunta, tenemos que tener mucho cuidado con salir de la Biblia para defenderla. Entonces nosotros vamos a dar 5 argumentos para agregar el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, pero lo que necesitamos recordar es que 3 de esas son de la Biblia misma. Son lo que el Antiguo Testamento, lo que Cristo y lo que los apóstoles dicen. En cuarto lugar, vamos a ver la aprobación externa de la iglesia. Yo creo que debido a lo que la Biblia dice acerca del canon, esa realidad es bien importante, pero no es el factor determinante. La iglesia no determina el canon, aunque sí debe reconocer esos libros funcionalmente y también formalmente. Y luego vamos a ver el testimonio interno, que ya hemos hablado en otras clases, pero el testimonio interno del Espíritu Santo es bien importante. Cuando argumentamos acerca del canon, acerca de la Biblia, es inevitable involucrarnos en argumentación circular.
en un argumento circular. Porque si queremos probar la autoridad suprema de nuestra cosmovisión, entonces no podemos salir de esa autoridad o ir a una autoridad que creemos que sea mayor que esa autoridad o inferior a esa autoridad. Una autoridad inferior no puede probar una autoridad suprema, y si tratando de probar nuestra autoridad suprema tenemos que apelar a otra autoridad mayor, esa autoridad no es la autoridad suprema. Entonces, esa es como la idea que la Iglesia Católica Romana quita. Cuando la Iglesia llega a ser la autoridad por encima de la Biblia, quita la autoridad suprema de las Escrituras. Cuando Warfield tiene esa tendencia de poner las consideraciones históricas por encima de la autoridad y las afirmaciones bíblicas mismas, hay ese peligro de poner a la historia y los estudios históricos, aunque él tiene presuposiciones acerca de la historia y una sumisión a las escrituras, más que Alan y otros. Pero también tenemos que evitar ese peligro de poner algo, cualquier cosa, nuestra razón, la historia, la iglesia, por encima de las escrituras. Entonces es por eso que yo he tratado de plantar mi defensa en la Biblia misma, derivando todos esos principios de la Biblia misma. Y es esa defensa que vamos a ver en la próxima clase. Gracias, mis hermanos, por su tiempo.